Genial. Bueno, agradecerles, estamos ya en nuestra última reunión de lectura. Como les estaba comentando antes de iniciar la grabación, ya la próxima semana solamente la dedicaremos para los productos artísticos, que es un modo de expresión muy significativo de la comunidad. Y ya después comenzaremos con un ciclo de talleres y, si es que vemos que el tiempo y las circunstancias se prestan favorables, de elección de un nuevo libro. Así que bueno, bien, comenzaba yo presentándoles una frase de Federico Fellini, que fue un cineasta italiano, surrealista, neorrealista, que compuso algunas películas muy significativas. Sí, se las recomiendo. Si es que a alguien le gusta el cine o está interesado, un poco interesada en comenzar un poquito a ver la historia del cine o cómo comienza el cine, creo que Federico Fellini es una muy buena opción como director. Crea películas interesantes como Ocho y Medio, La Dolce Vita, la Vida Dulce, como esta especie de vivencias que tenían las personas en la Italia de los 50 muy opulente, de mucha opulencia. Tiene otras como La Estrada, ¿no? Es decir, tiene películas muy significativas. Incluso este cine en Quito que se llama el Cine Ocho y Medio, capaz que lo vieron ahí por la Floresta, lo han escuchado, está un poco dedicado, el nombre del cine toma parte de una película que se llama así mismo Ocho y Medio, de este gran cineasta que es Federico Fellini. En esta frase nos dice Fellini que hablar de sueños es como hablar de películas, ya que el cine utiliza el lenguaje de los sueños. Años pueden pasar en segundos y se puede saltar en un lugar a otro. Entonces, equipara a Fellini lo onírico, lo que podemos nosotros detectarlo como desordenado, pero también como libre, porque recordemos que en los sueños, ¿sí? Toda la parte de nuestra especie de conciencia o lo que nosotros podríamos decir, nuestro superior o nuestro lado más restrictivo, baja, cae y abrimos paso a todo lo que podría parecernos un poco desquiciado en nuestro día a día. Eso es un poco también la película, el arte, ¿no? Y vamos a entrar un rato en este tema para poder analizar las películas. Bien, uno de los autores en la historia de la humanidad que habló muchísimo sobre el arte fue este gran filósofo llamado Martin Heidegger. Es un poco complicado si es que uno no abre un poco la mente para entenderlo mejor. Entonces, voy a hablarles un poquito sobre algún tema específico de Martin Heidegger para poder abrirnos a una comprensión del arte y a partir de eso analizar la película que les había sugerido que podamos verla, que se llama El Jugador, que es una película que salió en el 2014. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Heidegger para referirse al arte? Y aquí, si es que alguien tiene alguna duda o alguna consulta mientras vamos hablando, me lo va diciendo. Si es un diálogo, sería mucho mejor. Una frase que yo me acuerdo que me impactó muchísimo cuando comencé a leer este autor en un ensayo, sí, porque yo hace algún tiempo atrás estudié filosofía y justo tenía una clase que se llamaba Metafísica, donde había un jesuita muy interesante que se llama este, Rafael Fernández, que ahora es el rector de la universidad donde yo estudié, nos hizo leer un ensayo que se llamaba El origen de la obra de arte, este nombre que les pongo acá. Y en este ensayo de Martin Heidegger había una frase que a mí siempre me llamó la atención y él decía, tal cual, le cito, esto que dice aquí, más de 2000 años de metafísica y lo único que se ha logrado es ocultar al ser tras palabras. El arte lo ha revelado. Es muy interesante esto que nos menciona Martin Heidegger, ¿ya? ¿Qué es la metafísica? Es lo que está más allá de la física, podríamos decir, es decir, el mundo de las ideas, todo lo que no es palpable. En términos muy llanos. Muchos años, muchos filósofos, pensadores, trataron de definir qué es el ser. El ser es un poco la esencia de las cosas. Nadie pudo hacerlo, cada uno daba definiciones distintas. Bueno, Martin Heidegger critica eso y dice, se han pasado 2000 años discutiendo y hablando y poniendo teorías y tantas cosas, conceptos y formas, y lo único que han hecho toda esa cantidad de información y contenido ha sido ocultar lo verdaderamente importante. Lo que ha hecho el arte, en cambio, en vez de poner tanta palabra, es mostrarnos lo que significa la esencia del ser humano, lo que significa ser seres humanos. Entonces, si nosotros queremos entender realidades que
quizá a través de conceptos nos parecen muy abstractas, lo mejor que podemos hacer es acudir al arte para expresarlas. Por ejemplo, la obra que acabamos nosotros de leer. Podríamos escuchar una conferencia de 2, 3 horas sobre qué es la ludopatía, tranquilamente, cada uno de nosotros lo podía haber hecho. Iba a ser una experiencia muy distinta a leer, por ejemplo, este libro de Dostoyevsky, donde nos narra a través del arte qué significa esto de ser ludópata, y lo hace a través de los sentimientos, de los sentidos, de las formas de la narración, es decir, del arte. A eso se refiere Martin Heidegger, ¿no? La metafísica durante 2000 años ha ocultado al ser tras palabras. El arte lo ha revelado. Y para poder comprobarlo, miren, por ejemplo, La noche estrellada de Van Gogh, ¿no? Yo puedo hacer un montón de conceptualizaciones sobre qué es la noche, cuál es lo bonito de la noche, qué fenómenos físicos existen, está todo muy bien, pero nunca se nos va a revelar tan claramente lo que significa una noche estrellada como este cuadro de Van Gogh, por ejemplo. Basta con contemplarlo para sentir el movimiento, la claridad, la luz, los contrastes, la paz, el reflejo, ¿no? Tantas cosas que uno puede encontrar en esto. Bueno, uno así llega a lo que significa el ser de la noche estrellada. Esto es el ser. O por ejemplo, algo más contemporáneo y nuestra realidad actual, este paisaje donde nosotros encontramos, este es un paisaje de un amigo mío llamado Ricardo Vice, que pinta paisajes del Perú. Y este es un paisaje muy bonito de una de las ruinas incas más antiguas del mundo que se llama Pachacamac, que está en Lima, a una hora más o menos al norte de Lima. Y aquí nos revela justamente la aridez del paisaje. Si ustedes se dan cuenta, se siente como mucha sequedad. Es desierto completamente y en medio de ese desierto uno proyecta algo de belleza, porque la estructura, la edificación, las montañas de atrás de esas montañas del mar, nos revela un poco, sí, cómo puede ser o cómo uno puede sentir el paisaje. Y podemos, a partir de eso, comenzar a elucubrar varias cosas. Por ejemplo, ¿qué relación tenemos nosotros con nuestro paisaje vital? No es común, o no sé si ustedes se han puesto a pensar, uno tiene guardado en su corazón su paisaje. Yo, por ejemplo, estoy ahora en Buenos Aires, pero jamás voy a poder olvidar el hermoso paisaje o la sensación tan profunda que me causa cuando voy entrando aquí, te veo el panecillo, ¿no? Tan verde, veo la Virgen del Panecillo, veo las montañas, en una mañana despejada, veo el Cotopaxi. Bueno, ese es mi paisaje interno, yo me he criado ahí, reflejan cosas. Y un poco, Ricardo, lo que está haciendo es eso, este es su paisaje de niñez. Entonces, se dan cuenta, el arte revela al ser. Yo puedo darles muchos conceptos sobre el paisaje, pero no les voy a poder hacer entender lo que significa para mí el paisaje de Quito si es que no se los muestre de alguna otra manera. Y así con todo. Por ejemplo, y con esto termino esta parte de los ejemplos. Tenemos aquí una melodía, una canción. Se llama Clair de Lune, Claro de Luna, de Debussy. Probablemente una de las piezas más escuchadas de música clásica en el mundo y de las más modificadas en un montón de variaciones e interpretaciones. Les voy a reproducir un extracto de Clair de Lune. Imagínense que Debussy escribe esto tratando de mostrarnos cómo se sentiría estar frente a una noche de luna. La música lo que trata ahorita de expresarnos es qué sentía el autor cuando en la noche, en la oscuridad de su casa de campo, veía esta luna enorme reflejarle toda su luz. Pónganse en esta situación. ¿Cómo describían esa sensación tan bonita de estar solos ustedes en un día en el campo, completa noche y al frente de ustedes una luna grande reflejándoles, iluminándoles? ¿Qué sentirían? ¿Qué sentirían ustedes? Bueno, esto nos transmite Debussy. Escuchemos un extracto nada más y sintamos la canción. Daniel Barenboim, antes de reproducirla, decía que uno no necesita ser músico para gustar de la música clásica, ni saber de música. El único requisito, decía Daniel Barenboim, que nos exige la música clásica es concentración. Nada más. Concéntrense en la expresión de la intérprete, en los sonidos que van ingresando y en cómo se siente esta luna cayendo sobre nosotros. Escuchémoslo.
Bien, pues podemos pues escucharla nosotros. Yo me acuerdo clarito, el año pasado acá en el Teatro Colón, me acuerdo haber escuchado esta canción en el teatro y haber visto a gente que lloraba mientras sonaba. Ese es el arte, nos revela al ser, ¿sí? Es conmovedor. Después, una canción más, y también esta es una invitación porque yo creo que nosotros también tenemos que educar nuestros sentidos. Eh, claro, si es que pasamos oyendo música que todo el tiempo está tacatán, 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 tacatán y nada más, lógicamente, probablemente nuestros sentidos también se estropeen, igual que si todo el tiempo comemos comida chatarra, después cuando sentimos algo rico casi pasa desapercibido, ¿no? El gusto, los sentidos también se educan, ¿no? Educar los sentidos es parte también de un trabajo, y em, yo creo que este tipo de música, un poco más pensada en algunos aspectos, no digo que la otra música esté mala, pero bueno, hay música y música, ¿no? Nos revelan cosas, nos llevan a tener experiencias del ser. Y les comparto esta última que se llama, es una composición de Wolfgang Amadeus Mozart que se llama Vísperas Solemnes de Confessore. Yo en algún momento me he puesto a pensar, digo, yo quizá cuando esté yendo a morir me gustaría que me pongan esta canción y me moriría muy en paz y muy tranquilo, ¿sí? Es una canción muy profunda, ¿sí? Es una canción donde se confiesa el amor a Dios, el amor pleno de la persona a Dios. Es una parte, es uno de los movimientos que está dentro de una gran misa de coronación que escribió Mozart y que revela un poquito justamente confesar, como este poema de Confieso que he vivido, es lo mismo, ¿no? Pero ahora en canción. Escuchen lo lindo de la melodía.
Es muy bonita, la verdad que inspira mucho, ¿no? Bueno, eso un poco quería compartirles para ver cómo en realidad el ser, ¿sí? Se revela mejor con el arte que con palabras. Y en ese mismo sentido, y para poder entrar ya a la película, un último concepto de Heidegger, así aterricemos un concepto interesante, es el planteamiento del arte como una composición que tiene dos partes, tierra y mundo, ¿ya? No nos asustemos con estos conceptos. Yo creo que nos va a servir muchísimo incluso cuando nosotros compongamos algo. En términos generales, pensemos la tierra como lo material, ¿no? Imaginemos la tierra como la tierra donde nace la planta, la tierra que pisamos. Una obra de arte tiene una parte de tierra. Es decir, si vamos a pintar un cuadro, usamos óleo, usamos tela, usamos pigmentos, ¿no? Si vamos a hacer una escultura, quizás usemos madera, usemos mármol. Si vamos a hacer una película, toda la parte audiovisual, la música, toda la tierra viene a ser el material, lo que un poquito tiene que ver con lo misterioso, lo que se escapa a nosotros. Uno puede ver la escultura, por ejemplo, de, yo que sé, un perrito, sabe de qué está hecho, pero el material siempre tiene una parte que se oculta. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, uno ve el mármol y dice, bueno, es del mármol, pero no terminas de saber todo del mármol, no sabes muy bien cómo se formó, cómo llegó a ser mármol, de qué está hecho, o sea, hay una parte de lo material que se oculta, pero esa es la tierra. Y el mundo es lo simbólico, ¿ya? Eh, no sé, ustedes han haber escuchado, por ejemplo, que hay gente que dice, oye, tú solo pasas en tu mundo, ¿no? Ese es tu mundo, ¿no? Pues no es mi mundo, ¿no? El mundo no es lo mismo que la tierra. El mundo ya es la parte más del significado, ¿ya? Heidegger dice que tierra y mundo se unen en la obra. Entonces, aterrizando ese concepto, ¿cuál es la definición de tierra para Heidegger? Lo oculto, lo inescrutable, lo que resiste a la conceptualización. Es como la base material, un poco misteriosa que sostiene la existencia. No podemos conceptualizar mucho. Es lo que está ahí presente, pero se escapa a la vez, porque no podemos verla en su totalidad. El mundo, en cambio, es lo conjunto de significados, los valores, las relaciones que se organizan en la estructura de la experiencia humana. Es el ámbito del sentido, de lo explícito, ¿sí? ¿Cuál es el carácter de la tierra? Ya decimos, ¿no? Es lo que está oculto, lo que se resiste a que uno lo vea por completo, lo que pasa como silencioso. No pensemos en lo oculto como lo invisible, no es lo mismo, no es lo que no podemos ver, porque lógicamente si vemos alguna escultura de madera, podemos ver la madera, pero nunca vamos a poder, una vez que vemos la madera, saber todo sobre la madera o desentrañar todo el misterio de la madera, como material me estoy refiriendo, ¿no? Siempre va a haber algo que se nos escapa, algo que está en silencio presente, ¿sí? Mientras que el mundo viene a ser lo abierto, lo claro, lo que se nos manifiesta. Si vemos una escultura de perro, vemos que es de madera, pero vemos al perro. El perro se manifiesta, es lo que está claramente puesto, ¿sí? ¿Cuál es la relación que tiene tierra y mundo con el arte? ¿Sí? La obra de arte emerge desde la tierra. Utilizamos los materiales, el mármol, los pigmentos, la madera. Mantiene siempre un aspecto de misterio, decíamos, pero es la base para crear el mundo. Y el mundo es la obra de arte, ¿sí? Permite ver algo bajo una nueva luz, establecer un significado, revelar un ámbito de la existencia. Bien, para ponernos un ejemplo concreto. Un ejemplo de arte con relación a la tierra, el mármol, por ejemplo, en una escultura, lo que decíamos, o el pigmento que usa un cuadro, ¿sí? Aunque se utilice y se transforma, siempre conserva algo que no se puede explicar del todo. Y un ejemplo de arte en el mundo, por ejemplo, la visión o idea que el artista expresa a través de la obra, como una interpretación cultural o una parte histórica del ser humano. Esa es la parte del mundo. ¿Cuál es la tensión que existe entre tierra y mundo? Bueno, la tierra siempre tiende a ocultarse, decimos, resiste el dominio total del ser humano. No puede entender por completo cómo es que está ahí. El mundo, en cambio, sí, trata de dominar a la tierra, de darle forma, informar a la tierra, darle sentido, pero a la vez, paradójicamente, depende el mundo de la Tierra para existir. ¿Cómo alguien puede representar, por ejemplo, la belleza que siente frente al ver la luna, como vimos nosotros ahora, frente a esta composición, si no tiene el sonido, la base material, ¿no? Si no tiene las vibraciones? ¿O cómo Van Gogh pudo haber representado la noche estrellada si no tiene los pigmentos para hacerlo? El mundo está ligado a la Tierra.
¿sí? Esa es la interacción de ambos. Poniéndolo por concreto, aquí, por ejemplo, tenemos la catedral de Chartres, ¿no? En París, en Francia. Miren esta catedral hermosa, ¿ya? Cuál creen que sería, por ejemplo, en este lugar la Tierra? ¿Qué vendría a ser la Tierra aquí? Pues posiblemente digamos que la Tierra vendría a ser la parte de la madera con la que fueron hechas algunas piezas, o la piedra, por ejemplo, de la estructura. Es todo lo material, ¿sí? ¿Y cuál sería el mundo, en cambio? Pues bueno, posiblemente todo el significado que tiene de fondo, ¿no? Recordemos que las catedrales están hechas un poco con la idea de elevación, ¿no? Para llevar nuestra mirada hacia lo alto, para hacernos vivir una experiencia trascendental, de espiritualidad, de encuentro. Ese es el mundo, que se edifica bajo la tierra. Miren la catedral, qué bonita, ¿no? Si ven cómo mundo y tierra en el arte se juntan, vemos lo maravilloso del trabajo con la piedra. Está hermosísimo, pero a la vez sabemos que eso nos remite a otra realidad. Nos hace sentir algo de estético en nosotros. Esa unión no lo logra el concepto frío, por ejemplo, ¿no? Podemos definir que es una catedral, pero otra cosa es ver la catedral. Ahí tenemos, por ejemplo, la parte de afuera. Miren adentro de la catedral, qué bonito, ¿no? Miren los vitrales de la catedral. Yo puedo, por ejemplo, decir mil veces lo que significa la Virgen María aquí o la Madonna con el niño, ¿no? Pero otra cosa es a través del arte representar la luminosidad, los colores, la paz, la grandeza que transmite, se une tierra y mundo, ¿no? Y nos hace experimentar nuevas cosas. Eso es el arte para Heidegger. Bien, este es un poco lo mismo que habíamos conversado. Y bueno, ahora sí, con este concepto en mente, ya vamos ahora a pasar a la película. Con esto de la película ya me callo y ahí sí vamos a ir a la reflexión y podemos hablar todos en grupo. Bien, habíamos propuesto ver justamente la película del jugador. Volvamos nuevamente a Dostoyevsky, teniendo como de fondo esto de Heidegger, de tierra y mundo. Tenemos el jugador, no sé si alcanzaron a verlas, espero que la hayan podido ver. Si no la han podido ver, les recomiendo que la vean. No es la mejor película que se ha hecho, a mí la verdad que no es que me encantó, pero me pareció interesante porque comparte algunas cosas con Dostoyevsky, si bien la historia es completamente distinta, comparte la adicción, el desenfreno, el amor, la pasión, creo que eso les puede estar uniendo. Breve resumen de la película, nada más, el protagonista Jim, ¿sí? Fallece su abuelo y va directo a un local de apuestas, ¿ya? En ese local de apuestas, no voy a leer lo que dice aquí porque, bueno, me parece un poco excesivo, pero sí voy a decirles un poco de lo que yo me acuerdo de lo que vi. Jim es el protagonista, Jim es un ludópata, es un jugador excesivo. Jim es este que está acá, ¿sí? Em, Comienza la película indicándonos que él está en un casino jugando. La cuestión es que juega todo su dinero y pierde todo. Como pierde todo, necesita más dinero. Pide prestado a uno de los dueños del casino, nos da a entender que ya el dueño le había prestado más dinero antes, y sin embargo acceden a darle dinero. Estamos hablando de sumas grandes, $200,000. Después pide a otro porque no le llega a dar este dueño del casino, ya que ya le había prestado antes una suma grande de dinero, y se encuentra con una persona que hacía este tipo de préstamos del casino precisamente para esta gente que iba ya, jugaba, perdía todo y no tenía más dinero y pedía prestado con intereses altísimos, del 20%. Logra convencerle, juega ese dinero que le logra prestar ese apostador y pierde todo. Bueno, la historia se basa en eso. Es un ludópata, profesor de literatura, Jim, ¿sí? Que llega a un nivel tan alto de endeudamiento con los gángsters, ¿ya? Que claro, un sueldo de profesor de docente de literatura no le ayuda a solventarlo y al final tiene que pasar por una serie de peripecias para por fin lograr salir de la deuda y escapar de la ludopatía. La película es básicamente eso, ¿sí? Es básicamente el libro que nosotros leímos con otros personajes y con un final distinto. Ahora vamos a compararlo un poquito. Entonces tenemos el personaje de Jim, ¿sí? Que podríamos relacionarlo mucho con el personaje de Alexei, pero traído un poco más de la actualidad. Tenemos otro personaje interesante que es Emmy, que es una joven promesa de literatura, alumna de él, de Jim. Eh, Jim se enamora de ella y en parte ella le va a ayudar a que salga de esta adicción del juego, de la ludopatía.
Aquí vemos un contraste con lo que nosotros leímos, porque en cambio nosotros habíamos dicho que posiblemente Polina sea la que induce a Alexei al juego. En este caso es Emi y el amor fructífero, el amor que ayuda a crecer, el que ayuda a que él salga. Lo que un poco Nere nos había compartido en la anterior sesión, ¿no? Esto de este amor que nos hace estar arriesgándonos, de salir de nuestra comodidad. Emi un poco es este personaje en la película. Luego está la madre de Jim, una señora un poco polémica, ¿no? Porque es una señora rica, tiene mucha plata, heredado muchas cosas de matrimonios antiguos, se preocupa por su hijo, ¿qué madre no se preocupa por su hijo? Pero encabeza un poco, yo diría, la imagen de Mr. Ashley, ¿no? Le da plata al hijo para que pague sus deudas sabiendo que el hijo las va a volver a gastar, ¿sí? Y en efecto, como estaba tan endeudado Jim, ya casi al borde de la muerte, la madre le da plata para que pague una alta cantidad de dinero y Jim, en vez de ir a pagar lo que debía, adivinen qué hizo. Va a un casino y juega, ¿no? Es la misma sensación que experimentó Alexei, la misma, ¿no? Entonces, y va al casino y juega ya no solo, sino con Amy, con su novia, ¿sí? Bueno, no era novia todavía, pero después ya termina, pierde toda la plata y se acuesta después de este episodio con Amy, ¿no? Y ahí se consolida el amor. Hay un juego de sensaciones también, por eso es que el casino y el amor no están tan distantes. Hay un juego, hay una especie de movimientos, de emociones muy fuertes que se van dando en estos dos lugares. Los ludópatas juegan no tanto por la plata, ese es como el pretexto, es más bien por toda la parte adictiva. Ya vamos ahorita a ver justamente a través de una mirada un poco más psicológica qué es la adicción. Hay una sensación, hay una serie de cuestiones fisiológicas también que suceden que te mantienen enganchado. Bueno, el enamoramiento al principio es un poco así, ¿no? Hay esta frase de Eduardo Zamacua que decía, el amor no es ciego, sino el amor es présbita, ¿no? La presbicia es cuando uno no puede ver bien de cerca. El amor, la etapa de enamoramiento, no es que es ciego, es que tenemos tan cerca a la persona que amamos que no vemos bien las cosas, es como si fuera todo nuestro mundo, se pierde perspectiva y nos llenamos de emociones. Hay, algunos lo relacionan el enamoramiento como una especie de desbalance, de enfermedad, de padecimiento inclusive, y tiene algo que ver por todos los cambios fisiológicos que experimentamos, ¿no? Bien, la madre trata de salvarlo, no puede. ¿Qué relación nosotros podemos encontrar con o aplicando la película a lo que decíamos nosotros de Heidegger de tierra y mundo? Bueno, hay algunas relaciones que les propongo aquí. Con esto ya vamos entrando al tema de la reflexión. Con el tema de la adicción al juego, ¿qué parte tendría esto de la tierra, según Heidegger, de lo que se oculta, de lo que está ahí, pero que no termina de ser completamente revelado? Bueno, la compulsión de Jim hacia el juego representa una fuerza profunda, irracional, casi instintiva. Es como una tierra que lo impulsa, pero que no puede ser controlada ni completamente comprendida. Es ese lado más pasional que uno no termina de comprender, que es muy complejo en el ser humano. Porque uno puede decir, es que es por su personalidad que se hizo adicto. Bueno, sí, pero también es su contexto y también es lo que le pasó de niño y también lo que le pasó ahorita y también el dinero. Si se dan cuenta que hay una parte profunda, irracional, en ese sentido que uno no termina de entender. Eso puede ser la parte de tierra. Y el mundo, ¿sí? Podríamos vincularlo con el mundo del casino, ¿no? Luces brillantes, reglas, promesas de éxito. Es el símbolo del éxito, ¿no? También es la ambición manifestada completamente ahí, ¿ya? Es lo que da forma a la compulsión. Con el personaje de Jim concretamente, la Tierra la podríamos relacionar con su lucha interna, marcada por lo oscuro y lo desconocido de su propio ser, ¿no? No comprende plenamente por qué actúa como lo hace, es la parte más existencial y más compleja. Y el mundo es el sentido que Jim construye alrededor de eso, con lo cual él siente y experimenta, ¿no? Busca la autenticidad en sus relaciones, en su vida, choca constantemente con la realidad, pero trata de darle un sentido a su existencia. Esa es la parte de mundo. El casino también nos puede llevar a este tipo de relación, ¿no? El casino es un lugar material. Hay mesas de juego, hay fichas, hay dinero, hay un peso físico, hay un peso concreto. Es la parte de la tierra, es el material, ¿no? Nosotros podemos preguntar, pero ¿por qué es tan seductor esto del casino? ¿Por qué genera esta atracción? Si se dan cuenta cómo la parte de la tierra tiene algún lado oculto que no se puede revelar por completo, no hay cómo desenmascarar, hay algo ahí que nos parece misterioso.
¿Por qué el casino llama tanto? ¿Por qué esta mesa, las disposiciones, las luces, el que no se vea que está de día o de noche, en fin? Y el mundo, en cambio, el casino organiza un mundo de promesas y significados. Riqueza, éxito, peligro, riesgo es como un microcosmos simbólico, ¿no? El casino puede ser visto como un lugar de entretenimiento, pero también simbólicamente como un lugar de oportunidad para salir del estado en el que me encuentro, por ejemplo, de falta de dinero, ¿no? De economía. Finalmente, en la tensión narrativa, por ejemplo, la Tierra se puede manifestar como la resistencia de Jim a cambiar, su compulsión al juego, no la autodestrucción, mientras que el mundo se ve desmoronado cuando las estructuras de su vida entran en conflicto con la adicción, ¿no? Colapsa el mundo de Jim, el significado, las personas significativas en su vida. Bien, ahí se puede como entender un poco esto. Finalmente, comparaciones entre el jugador de Dostoyevsky de 1967 y de Alan Wayne del 2014 para ya poder llevar ahora sí a la reflexión de nosotros y traerlo a la actualidad lo del jugador. Protagonista, recordemos que el jugador es Alexei Ivanovich, tutor al servicio de una familia aristocrática. Aquí es Jim Bennett, profesor universitario con una adicción al juego. Ya, son dos personajes, ambos intelectuales en un sentido estricto, ambos medio vinculados con la parte de el profesorado, ¿no? El uno como tutor, el otro como docente universitario. Ya no existen ahora tutores, ¿no? Y si existirían sería un poco extraño, sobre todo en nuestra cultura occidental, un tutor que nos ayude, ya un poco es una aristocracia eso, ¿no? Me refiero a que la monarquía tiene tutores, ¿no? No van a la escuela a veces y aún así ahora ya lo hacen, pero bueno, en fin. Adicción al juego. En el jugador Alexei cae en el juego por pasión, buscando dinero para impresionar a Polina, de quien está enamorado. En cambio, Jim juega compulsivamente, a menudo como una forma de autodestrucción y escape de su vacío existencial. Hay algo en Jim que no termina de encontrarse y que lo traduce en el juego. Motivación principal. En el jugador, la obsesión por Polina y su deseo de probar su valía ante ella. Y en el jugador de la película, una mezcla de desprecio por sí mismo, nihilismo, una búsqueda de autenticidad en su vida. No se termina todavía de entender bien en la película cómo es que llegó a ese estado. El entorno social en el jugador, recordemos, de alta aristocracia europea, hay una ciudad ficticia Alemania que es Ruletenburgo, y el juego es un símbolo de declive moral de la aristocracia, ¿no? El entorno del jugador es, en cambio, el mundo contemporáneo de los Estados Unidos, enfatizando sobre todo en los casinos, en las mafias, en las deudas financieras, que es un poco lo que nosotros también lo podemos traer a nuestro mundo. Y es más, podríamos poner, esto sobrepasaría el contexto o el entorno de la película, pero ahora con los juegos de virtuales, con las apuestas virtuales, ¿no? Bien. Conflicto interno en el jugador, la lucha entre el amor, la moral y la tentación del dinero fácil, y en la película el conflicto entre los impulsos destructivos e intento de encontrar un propósito en la vida. Hay como esta dualidad. Las relaciones, recordemos que en el jugador Colin y los miembros de su familia, como la abuela, representan los vínculos que condicionan muchas veces su adicción y sus acciones, sobre todo Polina, y en el jugador, en cambio, hay una relación distante con la madre y una conexión conflictiva con sus alumnos. Y con Emi hay un interés amoroso fuerte. Ya ahí vamos viendo como contrastes, ¿no? Tratamiento del juego. El juego es una metáfora de las emociones humanas, la esperanza, el riesgo, la desesperación, y aquí el juego simboliza la alienación moderna, el vacío existencial y la autodestrucción. Sí, para Dostoyevsky, Alex sí era una metáfora justamente del juego como esperanza, ¿no? Como arriesgar, como el todo nada, como la desesperación. En la película también hay ese componente, pero aparte de eso simboliza justamente este vacío existencial que vive el personaje y que busca alienarse de alguna manera, ¿ya? Es la alienación de la modernidad. Eso es bien interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? Y el final es completamente contrastante, es más, me parece más esperanzable de la película, ¿no? En el final del jugador, Alexei no logra superar la adicción, se termina alienando, pierde el mundo del juego, ¿no? En cambio, en la película, Jim finalmente toma una medida para librarse de sus deudas y parece buscar una nueva oportunidad en la vida. Paga sus deudas, en un último juego de ruleta logra pagar lo que debía, se libra de que lo maten y se va a buscar el amor de su vida. O sea, claramente terminan de maneras distintas, ¿no? Bien. No vamos a entrar al tema de la ludopatía, esto un poco les iba a traer como para que tengamos en cuenta que el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales ponen algunos indicios que podrían indicar cómo se podría detectar la ludopatía en alguna persona.
Simplemente las nombro, no las explico, ¿no? Hablan de preocupación excesiva, necesidad de aumentar las apuestas, intentos fallidos de control, irritabilidad o ansiedad, uso del juego como un escape, persecuciones de pérdidas, mentiras frecuentes, deterioro social o laboral y problemas económicos graves. En el caso de la ludopatía no sucede como con las adicciones a drogas o a sustancias estupefacientes, donde se ve justamente un deterioro probablemente grande en la salud o cambios comportamentales mucho más visibles. Aquí uno se puede dar cuenta por las relaciones sociales que se van deteriorando y por los problemas económicos en los que el ludópata comienza a caer. Al final recuerden que la casa nunca pierde, ¿no? En el caso de los casinos. Em, Cosas interesantes también es agruparlo como en sintomatologías. Igual tengan en cuenta que esto de los síntomas siempre tiene sus aristas, ¿no? Uno no puede tampoco ser sumamente tajante, pero un poco para tener un horizonte y también darnos cuenta cómo Alexei un poco encarna esta imagen, ¿no? Existen consecuencias emocionales en la ludopatía como la depresión, culpa, aislamiento social. Existen consecuencias físicas, suele haber estrés crónico, ¿ya? Cuando una persona comienza con el juego y sobre todo cuando comienza a perder. Puede haber insomnio, problemas de salud relacionados con el mal manejo del estrés, por ejemplo, ¿no? Y hay comorbilidades como, por ejemplo, que la ludopatía se asocie con otros trastornos como ansiedad, depresión o inclusive también suele darse la situación en que en este contexto del juego comience a haber también abuso de otras sustancias, ¿no? En fin, ya un poco intuimos por cómo va. Bien, y para terminar, ya poder dialogar en torno a lo que hoy día hemos, como les he podido mostrar y presentar un poco sobre primero, cómo el arte nos ayuda a entender un poco más a las cosas, las realidades que vivimos, cómo la película tiene algunas relaciones interesantes que nos ayudan a entender mejor el libro, sobre todo el tema de ludopatía. Les invito a que podamos discutir y dialogar ya para cerrar, ahora sí, porque ya la próxima semana son productos artísticos y con eso se acaba el libro. eh, Traer ahora mucho más todo lo que hemos leído a nuestro contexto actual, porque esto nos va a ayudar para poder elaborar nuestro producto artístico y nos va a ayudar también a que podamos crear un mundo en torno al jugador con alguna tierra que tengamos, ¿no? Quizás somos buenos para pintar, entonces, bueno, pintaremos algo, o música, o... Tres preguntas que me surgió plantearles para poder dialogar hoy día. La primera pregunta es, tomando en cuenta la película y lo del jugador, ¿qué paralelismos puedes encontrar entre el juego de azar en la obra y en las adicciones modernas, ¿no? Como el consumo de tecnología, las redes sociales. ¿Creen que la dinámica es la misma? Es decir, ¿existiría una especie de Alex en el mundo actual? ¿Cómo sería? ¿Qué nos enseña el jugador sobre cómo enfrentar nuestros deseos y nuestras debilidades en la actualidad? O sea, cómo este tema de la bulia, ¿no? ¿Qué significa la voluntad? ¿Hay que entrenar la voluntad? ¿Cómo nos sentimos nosotros personalmente, quizá vinculados con esto, ¿no? ¿Somos capaces realmente de controlarnos, de medirnos? ¿Cómo enseñamos quizá a nuestros próximos, a nuestros más cercanos a hacerlo? ¿Tenemos alguna experiencia que nos haya confrontado con esto? Y finalmente, ¿qué lecciones podríamos sacar de la historia de Alexei para manejar la tentación o los impulsos en nuestras propias vidas? O sea, ¿qué reflexión final nos dejaría? ¿Con qué conclusión nos quedamos a partir del libro? Les invito a que podamos pensar en esto y quizá ahorita sí abrir un poquito el espacio para dialogar. Lógicamente, el libro no tiene como finalidad darnos ninguna enseñanza como tal. Yo creo que la literatura en sí no quiere enseñar algo, no quiere dar una clase de moral, pero nosotros como sujetos sí podemos sacar enseñanzas, ¿ya? Entonces, como haciendo una mirada global del libro, de la película, si la pudimos ver, ¿con qué nos quedamos? Quizá una idea, una frase, eh, ¿qué reflexión les dejó para la vida, si quedó alguna? Y como les decía, quizá igual tomar alguna de estas preguntas, ¿no? ¿Creen que se relaciona ahora cómo son las adicciones actualmente? Si tuvieran ustedes que escribir en su contexto actual, ¿qué adicciones ven más frecuentes? ¿Cuáles serían? Eh, en fin, eso. Quizá ahorita habría entonces un poquito el momento del diálogo para ir cerrando como este tiempo. Nos escuchamos. Y ahora sí me callo, que he hablado demasiado. Actualmente ha crecido mucho ¿cómo se llama esto? La adicción a al teléfono, la nomopatía. Mm.
Es realmente muy, muy preocupante. En países desarrollados tenemos ya clínicas para poder desintoxicar del uso del teléfono. Y generalmente creo que la mayoría sí nos pasa que nos asustamos mucho sin el teléfono. El rato que ya no lo sentimos, ya no, nos hemos vuelto muy, muy dependientes de unas personas más que otras y sí, sí es un problema actualmente. Eh, y de ahí las otras adicciones que son bastante comunes. Ujú. Gracias, Sofi. No sé qué reflexión te deja al final el libro, como, ¿con qué te quedas con el libro? Si Del tuvieras libro. como, Bueno, como algo para em, cerrarlo, ¿cómo lo percibiste? ¿Cómo lo sentiste? o sea, fue una historia muy, muy impactante. Todo el libro, o sea, fue como que muy em, impactante, por decirlo así. Sí, fue, o sea, nos hacía tener toda la adrenalina posible durante los juegos, durante lo que pasaba. Y una tenía esos subidones de adrenalina junto con los, ¿cómo se llama? Los personajes del libro. Mm. Eh, o sea, a mí todo, no sé, yo siempre al libro lo vi muy, siempre me dio muchísima pena, por decirlo así, porque yo me identificaba mucho con Alexei. Entonces, para ser franca, me parece un poquito triste, porque o sea, no le dan o sea, no le dan como que le dejan muy abierto al final, un final abierto, y tampoco es que se da como para mucho ese final, no se da como para decir, bien, sí, Alexei pudo dominar su ludopatía, pudo compartir o consiguió a alguien con quien compartir su vida, porque ni siquiera pasa eso, ¿no? No se queda con Polina. Em, es un muy buen libro, pero siento que no me gustó mucho su final. Gracias, Sofi. Y sí, realmente es impactante. A mí también, yo comparto eso contigo también. Ese final abierto es muy, a mí me genera un poco de ansiedad también, pero es parte de lo que el escritor refleja, ¿no? Gracias, gracias por compartirlo, Sofía. También creo que hay como adicciones modernas que están como muy, muy, muy presentes ahora y hay que tenerlas en cuenta. Eh, pero me quedo también con todo el arte de escribir de Dostoyevsky, ¿no? Yo justo hoy día estaba ya cerrando una materia de la universidad que se llama Metodología de la Investigación y un grupo investigó sobre la ludopatía ahora, actualmente, ¿no? Entonces puso en clase y comenzó a hablar sobre todos los síntomas y cómo funciona y tal. Y yo entre mí, mientras le escuchaba, decía, por Dios, pero está súper bien, ¿no? Porque es la parte teórica y eso. Sería genial que leyeran a Dostoyevsky, ¿no? Porque sentirían un poco la adrenalina, las contradicciones, la parte más práctica de eso. Y es considerado Dostoyevsky uno de los maestros de la psicología, ¿no? Entonces sí, yo creo que también su fuerte es eso, ¿no? Mostrarnos como la realidad humana. Mamá, Eh, Buenas noches con todos. Sí, sí, realmente sí me he puesto a pensar cuando tú dices qué, qué vicios o mm, cuáles son ahora nuestras ludopatías modernas, ¿no? Y bueno, en el ámbito en que yo me desenvuelvo, he estado pensando, digo, ¿cuáles son los vicios que tenemos? Y yo creo que al menos yo me he dado cuenta donde yo estoy que hay el vicio al trabajo. Mucha gente tiene ese vicio donde no les importa, o sea, dedican el 100% al trabajo, o sea, muchas veces no importa la familia, hay amanecidas, anochecidas, y tengo compañeros, ¿no? Que han dicho, he perdido a mi familia, justamente porque me envaso tanto en el trabajo, me dedico tanto que ha habido fines de semana que no me ha importado, llevo el trabajo a la casa y están ahí mis hijos y lo que sea, y no, simplemente es eso, dedicar el 100% a eso.
Tenía, ahora que dices, tenía la pareja de un compañero que decía, estamos sin luz y dice, abro la puerta y veo así un foco así, dice, ¿qué es esto? Y era un compañero, mi compañero, ahí dice, en medio de la oscuridad con la computadora ahí encendida. Entonces dice, me asusto, dice, no sé qué le puso, o sea, y claro, él dice, es que no puedo, dice, es como que no me siento incómodo, como que me levanto y tengo que seguir y seguir. Entonces, yo creo que también es a veces, bueno, depende de los ámbitos en los que nos desenvolvamos, pero hay también este vicio y muchas veces se ha perdido familia y yo tengo así ejemplos. Y claro, o personas que han dejado todo por decir, duermen ahí. He tenido casos así. Entonces, también es un tipo de vicio, creo yo, porque es como que no te permite mantener un equilibrio entre todas las actividades que tienes, ¿no? Entre tu familia, entre también la responsabilidad del trabajo, también la parte, yo qué sé, de tener tiempos libres. Entonces, hay gente así también, y eso por un lado, cuando tú dices del tipo de vicios modernos que pueden haber, aparte del teléfono, que obviamente eso es lo que nos está matando para todo mundo, o las redes sociales, que eso es otra cosa también, pero también hay este tipo de vicios que últimamente se ven, ¿no? Ujú, Por otro lado, el libro, lo que me ha impactado es eh, los personajes. Hay muchísimos personajes. Alexei, que es el jugador realmente, pero hasta la abuela también es una persona que se contagió de eso, de ese vicio, ¿no? Que parecía que iba a mantener la cordura, la calma, que incluso analizaba a los jugadores y decía, ya que se retire, que se vaya, o le veía a la chica y decía, esta es una chica inteligente porque se retira en el momento preciso y todo. Entonces yo decía, muy bien, pero hasta ella cayó en eso. Es como que en el medio en el que estás, como que te contaminas a veces, ¿no? ujú, Y, y también sí me dejó esto de que, claro, es como una historia inconclusa. Justo eso también me sonó a mí. Pero digo, claro, nosotros estamos a veces acostumbrados a que sea una historia que tenga un término feliz, y en la vida real a veces no pasa eso, ¿no? Entonces, como que nos deja abierto también como para que nosotros le demos el final a la historia. Y me parece interesante porque yo por lo pronto, para mí fue un término nuevo esto de la ludopatía. Entonces decía, ¿qué es esto? ¿No? Fue un aprendizaje, no sabía que se lo denominaba así a este vicio del juego, ¿no? De los juegos de azar. ujú. Ujú. Gracias, Es- Ana. Y muy interesante tu ujú. reflexión. Gracias. Sí, pues el juego no está mal, es decir, el juego, el ludos no está, es sano, ¿no? Pero ya cuando se vuelve patológico, patos, cuando produce padecimiento en vez de disfrute, goce, deleite, ahí es un problema, ¿no? Se vuelve una dificultad terrible, 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 terrible. Y tiene que ver, como vemos también en la película, ¿no? Como un vacío existencial de la persona, no solamente es la ansia de dinero, es que el dinero también busca llenar cosas, ¿no? Por eso es interesante cómo hay estudios donde personalidades más relacionadas con el neuroticismo, que son personalidades melancólicas, personalidades un poco más tendientes a la depresión, tienen menos capacidad de regulación emocional, por ejemplo. Regulan menos sus emociones y por lo tanto tienen un poco más de tendencia, no digo que sea determinante, pero suele tener más inclinación a caer en ese tipo de vicios, como la ludopatía, porque hay algo que no tiene que ver solamente con el dinero, que trata de suplir cosas que pensamos que son carencias, ¿no? Entonces es interesante, muy, muy interesante. Es mamá. No sé si algún comentario más, Nere, Luchito, Ricky, si quisieran comentar algo, no solamente de las preguntas, quizá en a manera general, o quizá alguna imagen con la que se queden, no sé. O algún comentario final que quisieran hacer. Bueno, hola. Er- Muchas gracias por toda,
por todos los saberes compartidos, porque en realidad son riquísimos. No, no, yo tampoco sabía esto de los términos del juego, de verdad me ha encantado saber aprender. Y bueno, sí has planteado unas preguntas interesantes, ¿no? Para reflexionarlas. Eh, mm, o sea, a mí en general así como que lo que me deja de todo es que, o sea, siento que nuevamente como que toda la esclavitud de juegos y cosas está alrededor del capitalismo, ¿no? Y siento pues que pareciera que esto no tuviera nada que ver, pero siento que esa es la crisis existencial por la cual pasamos muchas cosas, ¿no? Eh, a mí me asusta, por ejemplo, la inteligencia artificial. Es Mm. una de las cosas que no sé, pero no sé por qué, pero no me da buena espina. Eh, porque digo, así nomás, siento que las pantallas, no solo el celular, para mí es una esclavitud de la humanidad y siento que eso ha permitido como que la gente cada vez estemos más hacia el exterior, que yo siempre vuelvo a hincar en el interior, ¿no? Entonces cada vez tengo dos hijas, por ejemplo, ¿no? Y me peleo mucho con ella en este tema, porque siento que si las pantallas las utilizaríamos para lo bueno de mejorar este mundo que está roto, sería excelente. Pero siento que cada vez las cosas que se generan como de estar más pendiente, ¿no? Como el juego de la ruleta, en este momento el de las pantallas, son cosas tan artificiales, tan superfluas, tan... En especial hablo para los jóvenes adolescentes que son los que tengo más cerca ahora, ¿no? Al ser mamá. Y hay veces entablar otro tipo de diálogo cuesta, o sea, cuesta la profundidad, porque más llama la atención de un TikTok de los youtubers, de los, ¿no? Entonces, se pueden quedar colgadas horas con un cerebro como que estuviera como muy concentrado y hasta casi como que ni respiran, o sea, es una concentración absoluta. Y entonces de repente veo que el cerebro está dormido, ¿no? No puedes dialogar de otras cosas porque te enredaste en eso. Y luego siento también como la invitación tan fuerte como mujer, como mamá, como compañera, como amiga, como trabajadora también en el lugar que estoy, em, que hay que hacer un reseteo, Mm. un reseteo de esta conexión tanto hacia afuera a través de las pantallas, que creo que es de las cosas que más para mí está siendo esclavo casi todo el mundo, porque hay veces, yo por ejemplo me he hecho un ejercicio, ¿no? Hasta yo me estaba convirtiendo en estar mirando, por ejemplo, algo concreto, los estados, ¿no? Y calculé el tiempo que me lleva mirar eso y lo que podría hacer en ese tiempo. Ujú. Entonces dije, no, ese tiempo lo voy a hacer en la mañana para meditar, para salir a caminar y me ha venido súper bien. Pero si yo no me despierto a mí misma, yo también estoy en la ruleta y Ujú. también pierdo el tiempo en esto. Y en vez de estar mirando los estados de cómo está la gente, le podría llamar, por ejemplo, ¿no? Ujú. A preguntar. Y creo que es una invitación de volvernos a mirar, de volvernos a mirar, de generar relaciones más significativas, de relaciones más cercanas, de cuidar más bien a ese otro que está cerca y no estar mirando, no sé, pues no a la Carol G que no sé qué sacó, ¿no? Y que bueno, la Carol G seguirá, pero nosotros tenemos que seguir construyendo este mundo aquí, en la casa, en el barrio, en la comunidad, en tu ser. Entonces me deja como muchos retos porque también esta vida puede ser una ruleta de esclavitudes y de no liberación, de no volver, por ejemplo, al tema que yo creo que está clamando en el mundo, que es la tierra,
y siento que tenemos que volver a conectarnos con ella, siento que tenemos que volver a conectarnos con toda esta naturaleza, ¿no? Con el agua, con el fuego, con la tierra, con el viento. Siento que los estamos dejando y no estamos recogiendo su sabiduría por estar en otras cosas que creo que nos están llevando como a un mundo que creo que no es humano. Y siento que es como una invitación a acompañarnos desde la humanidad, sin juzgar, de reconocer los saberes de cada persona y de que cuando una persona se ha metido en en esto de los casinos o en esto de las pantallas o en lo que sea, sin juzgar podamos acercarnos para acompañar desde la humanidad de ese otro y de esa otra, ¿no? Porque el tema de juzgar creo que también ha sido un vicio, ¿no? O sea, Bueno, creo que es un vicio. Sí, creo que para mí se está convirtiendo en eso y por eso también hay otras esclavitudes, ¿no? Que una vez también comenté, ¿no? Por ejemplo, la gente se quiere ver bien para tomarse una selfie y colgarla, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me impresiona porque yo a veces voy, ¿no? Y veo también a mis adolescentes alrededor, entonces te cuelgan unas cosas impresionantes, ¿no? Pero luego conversas con esas personas y estamos a veces tan vacíos. mm, Entonces, siento que el tema también de la imagen es una esclavitud completa que tampoco nos permite también mirar el interior y de qué lo estamos llenando, como dije en la última reflexión, en el tema del amor, ¿no? Como tú amas, tú vives, ¿no? mm. Tú ves tus mañanas, tu tarde, tus noches, todo lo que haces. Entonces, sí, me deja muchas cosas. Yo me he perdido algunas lecturas, pero siento que de las poquitas que he estado, como que me han dejado ahí medias movidas, ¿no? Medias movidas y creo que como muchas enseñanzas para aprender a movilizarme también y a no juzgar, como te decía, porque a veces eso es lo primero que se te viene, ¿no? Sino más bien de reconocer a ese otro y a ti mismo que estamos en una humanidad que necesita recobrar muchísima dignidad de la persona, muchísima dignidad humana, y que siento que si no nos unimos desde ahí, este, creo que hay guerras silenciosas que son más fuertes de aquellas que escuchamos, que son las que nos están dañando. Eso. Gracias, Nere. Qué bonito lo que has dicho, Nere. Yo también sintonizo mucho con todo lo que has compartido. Me invitas también a abrir como este lado más esperanzador, porque realmente yo digo, en efecto, ¿no? Yo también me doy cuenta, vivimos en una sociedad de extraversión, ¿no? Todo está hasta afuera, es como mucho, ¿no? Y la atención en ese lado está bombardeada. Qué difícil es que ahora algo nos mantenga atentos, como concentrados, como, ¿no? Em, y la capacidad de introversión, que es la capacidad de lectura, por ejemplo, uno no puede leer de manera extrovertida porque tiene que hacer un poco de silencio, concentrarse, en fin, comienza a tambalear un poco. Sin embargo, escuchando, te digo, es verdad, o sea, con todo este vorágine de cambios, de situaciones, yo también vivo en un contexto universitario donde me doy cuenta todo el tiempo de esto, ¿no? Todo el tiempo me estoy topando con personas con las que hago un trabajo, recibo trabajos estupendos, hablo y no sé de nada de lo que han escrito por la inteligencia artificial que ahora nos da pensando. Este, pero en medio de eso me doy cuenta que somos conscientes o tratamos de ser conscientes de que algo hay que cambiar, ¿no? O sea, algo intuimos que hay algo que nos hace mejor que otras cosas, ¿no? No sé, yo creo que también los jóvenes, y me incluyo ahí, y los adultos también intuyen que hay cosas más valiosas que otras. O sea, no sé, no pierdo la esperanza de saber que la gente sabe que no es lo mismo estar 2 horas scrolleando todo el tiempo, viendo no sé ni qué, cada uno también como todo esto se ha adaptado a cada cual y llenándonos porque ya se convierte en un vicio, en una especie de adicción. Dile a un joven que pase 3 o 4 horas en su teléfono, una semana estate sin teléfono y cómo va a experimentar ese efecto como si dejara una droga con la cual está tan asimilado y tan acostumbrado, ¿no? Es la misma sensación.
Sin embargo, saben que podría serles mucho más bien estar 4 horas leyendo que viendo, o no solamente leyendo, lo pongo porque estamos con la lectura, pero conversando con alguien, saliendo con un amigo, llamando como tú dices, pasando con la familia, pintando, sembrando una planta, no sé, haciendo otras cosas, ¿no? Que les puede dar un poquito más de sensación de productividad, haciendo lo que les gusta. A mí lo que me preocupa realmente y lo que siempre lucho contra eso es, lo que no puede pasar es que no desarrollemos nuestros talentos. Y lamentablemente las adicciones como Alexei, como la ludopatía de Alexei, también yo digo, sería interesante analizar los talentos que pudo haber perdido por el tema de la ruleta, ¿no? Pero la pérdida de tiempo en adicciones y la imposibilidad de desarrollar el talento que uno tiene para servir a los otros, eso no puede pasar, ¿no? Es decir, eso es lo que, con lo que hay que luchar todo el tiempo, porque uno tiene que desarrollar sus talentos, tiene que desarrollarlos y tiene que gastar el tiempo en buscarlos primero para saber en qué uno es bueno y después trabajarlos y hacer y dar frutos. Ahí está la felicidad, no hay otra opción. Gracias, Nere, te agradezco mucho por tu reflexión. Eh, Gracias a ti. Luchito nos está aquí compartiendo, nada más por compartir. Muchas gracias por todas sus experiencias que enriquecen la lectura. Gracias, Luchito. Muy bien, no sé si alguien más quisiera comentar algo, si no íbamos cerrando por hoy día. No sé si Ricky quisieras decir algo. Hola, buenas noches con todos. Eh, bueno, lamento mucho la conexión, no tengo muy buena, está cortándose bastante los videos, la música que pusiste al principio, Mm, no la pude ver bien, pero bueno, algo se pudo escucharles también, sí, interesante todo lo que dijeron, sus puntos de vista son muy asertivos en este tema. Y Y bueno, sí, en sí la comparación con la película no le pude ver completa, la vi hasta la mitad nada más, mm. hasta donde él estaba perdiendo todo el dinero y le pedía dinero al otro, Sí, ya te spoilé a ya. este otro personaje. Claro, algo, pero, pero sí estuvo medio interesante, ¿no? Que él ya estaba como perdiendo todo su dinero, pidiendo más dinero para seguir jugando, no para pagar. Entonces él estaba muy perdido en ese mundo, ya no sabía hacer nada más que solo conseguir dinero y jugarlo. Entonces, eso sí te pone también a pensar, es para todos los vicios es así, ¿no? Como dicen, es muy asertivo lo del teléfono también. A un joven que pase todo 50% del día en el teléfono, metido en el teléfono, quitarle el teléfono ya es algo delicado para él. Es ya muy intenso lo que experimenta, ¿no? No sabe qué hacer, se tiene, qué sé yo, se tiene como un poco de ansiedad, la desesperación de buscar estar conectado, es lo que experimenta una persona con las drogas, con el alcohol, con el juego, con todo eso. Entonces, sí es bastante delicado el vicio del teléfono también. Mm, Y tenemos que nosotros adaptarnos, sí, a la tecnología, pero tampoco hacernos daño. Eso también es importante reconocer, este, saber manejarlo, saber utilizarlo, como dice Nere, si lo utilizáramos para el bien, sería muy diferente, pero la mayoría de las personas solo es entretenimiento y es dañino más que todo, ¿no? Por ejemplo, he visto personas que, bueno, en mi familia también, que lo único que ven son noticias negativas mm, de política, de la guerra, de todo eso. Está bien informarse para saber qué está pasando en el mundo, pero estar a diario, yo mismo estar a diario en esos temas sí me cogió como un poco de resentimiento, ¿no? De ira, de coraje,
estaba viendo todo el día, todos los días, mejor dicho, todos los días viendo noticias de la política, de la negatividad que nos arroja todo este tema. Y uno se sentía resentido, se sentía enojado, se sentía impotente de hacer algo para que eso ya no pase y estar peleando en las redes sociales, ¿no? Lanzando comentarios negativos de otras personas que te contestan y te dicen, ah, tú eres correísta, ah, tú eres, ¿cómo les dicen a los otros? Eh, ¿Viste? ¿Cómo era? Maoísta, no sé, no sé, Los de, derechista. no, claro, derechistas, los izquierdistas, bueno, etcétera, ¿no? Un sinfín de nombres que ahora les ponen. Entonces tú pones un comentario y te comienzan a mandar, pero insultos y pelea tras pelea. Claro que yo no me he puesto a pelear, ¿no? O sea, dejo mi comentario y solo leo un poco y de ahí he dejado. No he estado peleando tampoco. Pero sí me di cuenta en ese tiempo que toda esa negatividad la llevo todo el día. Entonces opté por ya no ver noticias de eso. Me he alejado de las noticias negativas, he dejado de comentar sobre política y etcétera. Mm, Entonces lo que más me dedico cuando puedo a ver en el teléfono es mis hobbies, mis pasatiempos sobre ciencia, sobre temas interesantes, eso, nada más. Y se siente uno como que más en paz, más tranquilo eh, a lo largo del día, ¿no? claro, Ah, y no se siente tan negativo, tan frustrado, tan enojado, viendo que tanto pasa en Venezuela con el Maduro, qué es lo que pasa aquí con los correístas, qué pasa con el presidente Noboa, qué pasó con el uno, qué pasó con el otro, y que los asambleístas, que el uno está preso, que el otro está libre, que el otro ya se escapó, y todo eso se te lleva a meterte en una negatividad tan profunda que no te das ni cuenta. Y se te va haciendo como vicio, ¿no? Estar viendo, enterándote de las noticias negativas todo el día, entonces no funciona. Entonces, como les digo, yo ya me alejé de eso. Y, y yo trato como te digo, trato de buscar algo interesante, temas de conocer o de saber, hasta de los ovnis, cualquier cosa de esas, ¿no? Que me alejen de esos temas negativos. claro, y que ponga un poco más de interés también, ¿no? Porque, justamente como mencionas, yo creo que ahora un acto de valentía es saber administrar el tiempo, ¿no? A veces mucho tiempo se pasa en hacer cosas completamente que están llevadas a la distracción, ¿no? Es decir, quitarnos la atracción de la vida. Y, y yo creo que también es un tema de educación, ¿no? Es un tema de comenzar a educarnos nosotros mismos, eduquemos nuestro ambiente, como decíamos, por los más próximos también, ¿no? Es decir, si es que nosotros vivimos un ambiente donde todo el mundo está o expresa este tipo de adicciones, no solo la parte de la ludopatía, sino de un montón como nosotros reconocemos, es difícil, ¿no? Los ambientes influyen en el ser humano. Entonces, creo que crear Sí, ambientes sanos también nos puede dar muchísimo. Es decir, ambientes donde promovamos justamente otro tipo de cosas, ¿no? Unas sanas entretenimientos, un tratar de ver de una u otra manera las cosas, cultivar los valores, cultivar quizá los talentos, que es tan importante. Eso me parece lindo, ¿no? Me parece lindo. y mira, y ahorita que estamos con los cortes de luz, me he dado cuenta que mi hija se aburre. Mm, ¿Por qué? Porque ven, en la tarde nos están quitando la luz, ¿no? A las 12 del día y nos llega como a las... Ah, no, llega a ver, se va a las 12, nos dan a las... A ver, ¿cómo estaba? Bueno, hoy en día estábamos con luz hasta las 4 de la tarde y de ahí se corta la luz y nos llega a las 8 de la noche en mi sector, ¿no? ujú. Entonces, de 4 a 8 de la tarde, después del almuerzo,
mi hija se pone a hacer la tarea. Termina de hacer la tarea tipo 5 o 6 de la tarde, pero luego se aburre. Dice, papi, estoy aburrida, no sé qué hacer. Le digo, juegue. O pongámonos a leer tus cuentos. Y hay días que sí quiere, hay días que no, y se pone a jugar con sus juguetes. Inventa historias, se va a su cuarto y le escucho que está hablando sola, así jugando con sus cosas, ¿no? Pero hay un rato que ya se aburre. Entonces dice, ¿qué hacemos? Entonces ahí nos ponemos a escuchar música y me doy cuenta que yo también paso como un poco aburrido ya sin luz, ¿no? Porque no tengo la conexión a datos, entonces no estoy con el teléfono ni con la tele. Ujú. Entonces uno como que sí se extraña los aparatos y en este momento que estamos sin luz, pues ha sido más que todo una forma positiva de darnos cuenta de este vicio, ¿no? De la dependencia del teléfono, de la dependencia de los aparatos electrónicos. Entonces, ¿qué hacemos con Sofi? Le digo, escuchemos música, nos pongamos a cantar. Hoy día, hasta que llegue la luz, estábamos poniéndonos a hacer figuras con las manos en la sombra Qué bonito. y nos estábamos riendo, armando una historia. Después jugamos un poco con sus muñequitos y ya tuvimos como una conexión más cercana el rato que no teníamos luz. Ujú. Entonces le veo de esa forma, por lo menos le veo un poco positivo el que nos quiten 4 horas de luz, ¿no? Y, Y ya de esa forma nos podemos conectar un poquito con Sofi, porque después de eso ya es que ella quiere ver una peli, que quiere ver dibujos, y, y hasta la hora de dormirse, o sea, pasamos casi desconectados el uno con el otro. Entonces, sí vemos algo positivo por lo menos de estos cortes. claro, gracias Ricky por compartir tu historia y por traer esto a la mesa. Yo creo que también nos deja una bonita reflexión a todos, ¿no? Es decir, aprovechar primero estos tiempos donde quizá la luz nos permite abrir otras posibilidades, como el arte, ¿no? Explorar otro tipo de artes, como dices tú, esto del juego de sombras, dibujar, pintar, salir a caminar, pensar un poco más. Desconectarse a veces hace bien en cuanto a las redes, ¿no? Uno se conecta con otro tipo de cosas. Y sobre todo yo creo que ahora para educarse está el ejemplo, no hay otra forma de educar, ¿no? Uno es autoridad, la palabra autoridad viene de autoritas, que significa ser autor de otros, ¿no? Pero para uno ser autor de otros, para uno escribir en el libro de otros, tiene que ser o tiene que dar el ejemplo, no hay otra manera. Y eso también es bien difícil, porque dar el ejemplo es hacer lo que digo y decir lo que hago, ¿no? No hay otra manera, no hay otra forma. Ujú, Entonces me parece bonito, ¿no? Porque eh, por lo menos reflexionar que hay que ser más conscientes de eso. Y miren que uno educa los sentidos, como les decía ahora en el inicio. Cuando uno comienza a educar los sentidos a otro tipo de cosas, van a ver lo bonito que uno siente. O sea, uno siente experiencias muy, muy, muy bonitas. Cuando uno se educa en la música, en algún arte, tengan algún arte, edúquense en algún arte, ¿no? Exploren algún arte, bailen, canten, pinten, dibujen, salgan, no sé, escalen. Algún arte que les ayude a salir a veces incluso hasta de la rutina psíquica del día a día. Eso es muy bueno, ¿no? Nos permite tener un poco más de perspectiva. Bueno, yo creo que nos podemos alargar más porque estamos ya ahora, nos hemos alargado bastante. No sé, Nere, sí, sí. Sí, yo quiero agradecer esto del Ricky, me encantó todo lo que dijo. Me resuena un montón. Pero no sé, quería dar una idea a ver qué les parece. Yo Sí, el dale. año pasado nos reunimos para Navidad y fue chévere, pero creo que este año a lo mejor, no sé, en especial para los que tenemos hijos, a mí sí me gustaría, por ejemplo, que mi hija se encuentre con la hija de Ricky, no sé, cómo generar un espacio también de arte con ellas, ¿no? Y de cosas sería que bien quizás podrían bonito, ser mira. bonitas, ¿no? Como jugar juntos, hacer cosas chéveres alrededor de la Navidad también. No sé, desde los distintos dones que tiene este grupo, ¿no? Yo sé que Enrique es súper artista, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, creo, se me ocurrió mientras le estaba escuchando que se podrían hacer cosas como novedosas, distintas, que también puedan tener otras experiencias, ¿no? Que el aburrimiento gracias a la luz también es importante porque nos fijamos entonces en lo que está sucediendo también más conscientemente, somos más conscientes
Y sí, a mí también me ha tocado con mis hijas, así que también he tenido que recrear, crear y mirar. Entonces, creo que puede ser también, no sé, como un buen momento de hacer quizás algo, ¿no? También con nuestros hijos. Gracias, Nere. No, tu propuesta es súper buena. Nosotros el año pasado reunimos, este año también está planificado reunirnos para Navidad con los que podamos, ¿no? Siempre nos juntamos presencialmente, ¿no? En Navidad, por lo menos en Navidad. Antes nos juntábamos, en el anterior año nos juntábamos una vez al mes, que ven los cafecitos mensuales. Ahora se han perdido, lamentablemente, por bueno, un montón, una serie de cosas. Quizá los podemos retomar, pero tomo tu palabra, Nere, pongámonos el reto de poder preparar un encuentro que sea significativo, distinto, como dices, y construido entre todos. Yo creo que posiblemente la próxima semana demos un ratito de tiempo para conversarlo, si les parece bien, y nos ponemos de acuerdo a ver qué hacemos. Sería lindo. Así que gracias, Nere, por traer eso. También creo que es importante fomentar estos espacios, ¿no? Y buscar como un modo de apoyarnos mutuamente, así que chévere. Bueno, pues gente, nada más recordarles, la próxima semana tenemos los productos artísticos. La idea es que podamos presentar algo que recoja con una idea, una imagen, una frase, poder explorar, ¿no? Si se les va la luz, aprovechen y hagan el producto, dibujen, pinten, escriban. Eh, yo les recomendaría, miren, hay una parte de nosotros que nos hace mantenernos en nuestra zona de confort, ¿no? Que por ejemplo el lado más lógico, más como controlador, calculador, algunos dirían el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Pero hay otro lado que es igual de potente y fuerte, que es el lado más creativo, más intuitivo, más deseante, más sentimental, que a veces lo tenemos muy apagado. Enciéndanlo, ¿ya? Exploren con completa libertad. Si hay algún arte donde no han podido explorar porque creen que no son buenos, no importa, aquí no se trata de eso, explórenlo igual y presentemos algo a la comunidad que nos enriquezca a todos. Es libre, no es obligatorio, si alguien no se siente listo para hacerlo, no hay ningún problema, pero sí les invito a que estemos, porque es lindo escuchar y ver la creación de los otros también. Así que nada, este ciclo de arte se va a llamar Tierra y Mundo, ya saben por qué el nombre. Hoy día creo que me extendí bastante para ver, ¿no? Tierra porque es de lo que somos y los materiales son importantes para nosotros y mundo porque es lo simbólico, lo que vamos a construir. Eso va a ser como lo que entreguemos el martes y el jueves. Así que eso, gente, igual si alguien no sabe muy bien cómo hacerlos, hay un videíto, ahora les paso después de cómo es esto los productos artísticos, la parte actancial del Junco, y que lo pueden ver para que tengan una luz si no saben cómo hacerlo. Eso, gente. Muchísimas gracias, tengan un lindo fin de semana, espero que lo pasen bonito. Y ya nos estamos viendo el martes con los que quieran presentar el producto y el jueves también. Así que abrazo grandote, cuídense muchísimo, descansen, disfruten, que les vaya